¿Cuál es la buena nueva? De eso se trata hoy. Me alegro de que estés viendo este video. Me llamo Martin, soy cristiano consciente, creo en la Biblia y nunca he sido testigo de Jehová. Me gustaría releer la Biblia contigo para sacar nuestras propias conclusiones. Hoy quiero mostrarte una importante verdad bíblica que lamentablemente a menudo no se transmite con claridad en la organización de los testigos de Jehová. Entremos directamente en materia. En la revista La Atalaya del 1 de marzo de 2011, en la página 6, bajo el título ¿Qué es el buen mensaje?, se dice lo siguiente. Los cristianos deben predicar las buenas nuevas del reino, es decir, explicar a la gente que el reino de Dios es un gobierno que regirá la tierra con justicia. Además, dice lo siguiente. En pocas palabras, abarcan las enseñanzas que transmitió Jesús y sobre las cuales escribieron sus discípulos. También se destaca lo siguiente. Las buenas nuevas tienen que ver con el reino de Dios y con nuestra salvación mediante la fe en Jesucristo. Sin embargo, poco después se critica a otros cristianos. ¿Cumplen las iglesias con esta responsabilidad? Difícilmente podrían. Para poder enseñar sobre el reino, tendrían que entender lo que es, pero la realidad es que ni siquiera sus líderes lo tienen claro. Por eso muchos sacerdotes y pastores se limitan a predicar mensajes basados en el perdón y la fe en Cristo para hacer sentir bien a sus feligreses. Aunque se destaca en negrita que se es salvo si se cree en Jesucristo, precisamente esta pretensión de las iglesias se considera negativa. De hecho, en toda la revista La Atalaya, la fe en Jesucristo o bien no se menciona más o bien se presenta como una idea errónea. Por eso preguntémonos ahora, ¿cómo predicaban los discípulos de Jesús después de su resurrección? ¿Cuál era su enfoque principal? Pedro, por ejemplo, dice claramente en Pentecostés: Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa sin duda alguna que Dios hizo Señor y también Cristo a este Jesús, a quien ustedes ejecutaron en un madero. Cuando oyeron esto, sintieron que un dolor les atravesaba el corazón y les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo: Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 versículos 36 al 38. Todas las citas bíblicas son de la traducción del Nuevo Mundo de 1986. Pedro subraya que Jesucristo debe ser ahora el Señor de cada oyente. Cada uno debe arrepentirse de su culpa ante Dios y liberarse de su pecado bautizándose en el nombre de este Señor Jesús. Pedro dice entonces lo siguiente a los líderes de Jerusalén. Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que fue sanado en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes ejecutaron en un madero, pero a quien Dios levantó de entre los muertos. Por medio de él, este hombre está aquí sano delante de ustedes. Esta es la piedra que ustedes, los constructores, trataron como si no tuviera ningún valor y que ha llegado a ser la principal piedra angular. Además, no hay salvación por medio de ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo que se les haya dado a los hombres mediante el que podamos ser salvados. Hechos capítulo 2 versículos 42 a 43. La salvación solo se encuentra en el nombre de Jesucristo. Solo a través de Jesús puede un hombre ser salvo para el reino de Dios. Otro discípulo, Felipe, también predicó esto muy claramente. Se puede leer en el capítulo 8, versículos 34 al 36. Entonces el eunuco le dijo a Felipe: Por favor, dime, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él mismo o de otro hombre? 35. Felipe empezó a hablar, y comenzando por este pasaje de las Escrituras, le declaró las buenas nuevas acerca de Jesús. 36. Mientras iban por el camino, llegaron a una masa de agua, y el eunuco le dijo a Felipe: Mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que me bautice? La buena nueva de Jesús fue suficiente para que el eunuco pudiera ser bautizado.
En el capítulo 10, versículos 42 a 43, Pedro predica lo siguiente a sus oyentes. También Él nos ordenó que le predicáramos al pueblo y que diéramos un testimonio completo de que Él es a quien Dios ha nombrado juez de vivos y de muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, de que todos los que ponen su fe en Él reciben el perdón de los pecados mediante su nombre. Quien cree en Jesús obtiene el perdón de sus pecados. Se podrían citar muchos otros pasajes de la Biblia que apuntan en la misma dirección. La buena nueva que proclaman los discípulos de Jesús siempre tiene que ver con la fe en el Señor Jesús y el perdón de los pecados que conlleva. En sus mensajes no se hace hincapié en el reino, sino en el Rey del reino. El Padre Celestial coloca entonces a sus hijos en el reino del Hijo. Pablo lo destaca maravillosamente en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 12 al 14, mientras le dan gracias al Padre, que los ha capacitado para participar de la herencia de los santos que están en la luz. Él nos rescató de la autoridad de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, mediante quien tenemos nuestra liberación por rescate, el perdón de nuestros pecados. Está claro que el Hijo ya tenía un reino mucho antes de 1914. Sin embargo, es especialmente importante que aquí también se mencione el perdón de los pecados. En la epístola a los Romanos se comunica de manera impresionante que precisamente este perdón es de vital importancia. Se trata de cómo un ser humano puede ser justo ante Dios. Pero ahora, sin depender de la ley, la justicia de Dios ha sido revelada, como lo confirman la ley y los profetas. Sí, la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo para todos los que tienen fe. Porque no hay distinción. Porque todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Y es un regalo que por su bondad inmerecida se les esté declarando justos mediante la liberación por el rescate que pagó Cristo Jesús. Dios lo presentó a Él como ofrenda de reconciliación mediante la fe en su sangre. Esto lo hizo para demostrar su propia justicia, porque Dios fue paciente y perdonó los pecados del pasado. Capítulo 3, versículos 21 al 25. Por eso el misionero Pablo se propuso lo siguiente para su misión. A modo de ejemplo escribe en su primera carta a los Corintios en el capítulo 2, versículos 1 al 2. Así que cuando fui a donde estaban ustedes, hermanos, no fui a declararles el secreto sagrado de Dios con palabras elevadas o grandes muestras de sabiduría, porque cuando estuve con ustedes decidí centrarme solamente en Jesucristo y en Él ejecutado en el madero. ¿Por qué Pablo puso precisamente el sacrificio del Señor Jesús en el centro de su predicación? A esto se refieren los primeros 4 versículos del capítulo 15 de esta carta. Hermanos, ahora les recuerdo las buenas noticias que les anuncié, las cuales aceptaron y por las cuales se han mantenido firmes. También son salvados mediante las buenas noticias que les anuncié, si se aferran a ellas, si no, se habrán hecho creyentes para nada. Porque entre las primeras cosas que les transmití estaba lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue enterrado y que fue resucitado al tercer día según las Escrituras. La buena nueva se centra claramente en Jesucristo. Su muerte sacrificial por nuestros pecados y su resurrección son el centro de la buena nueva. Quien cree en este mensaje y en ningún otro será salvado. Quien confía en otro mensaje no será salvo para el reino de Dios. Querido espectador, estas explicaciones pretenden animarte a seguir reflexionando. Mis preguntas para ti son: ¿crees en Jesucristo? ¿Y sabes que tus pecados han sido perdonados? Cuando se trata de la buena nueva, los testigos de Jehová confunden a la gente, así como lo hicieron en este artículo de la Atalaya. Hablan de un futuro maravilloso en la tierra, de un reino del que se puede disfrutar. La salvación que solo se nos concede los seres humanos mediante la fe en el Señor Jesús, solo se menciona de pasada, pero no se explica. ¿Cuál es tu opinión?
En el próximo video te explicaré cómo se puede poner en práctica la fe en Jesús. Hasta entonces, que Dios te bendiga. Tu Martín, de Ayuda para los Testigos de Jehová.